Muy buenas tardes, yo voy a presentar lo que es la práctica número 1 de Matemáticas para Ingeniería 2. La práctica se llama Ley de Enfriamiento de Newton, impartido por el docente Christian Hamilton Sánchez Aguín y explicado por el alumno Alain Martínez Maldonado, grupo ITA 162 de la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro. Bien, como introducción, se va a desarrollar y analizar una función con respecto al tiempo y la cantidad de compuesto a diluir. Para ello se realiza el software de instrumentación industrial LabVIEW anteriormente ya utilizado para programa de obtención y almacenamiento de datos, utilizando tarjeta Arduino Mega y sensor de temperatura DC18B20. Para la adquisición de datos de igual manera se desarrolla un programa de software de desarrollo en Arduino para la lectura, sensor y envío de datos de la misma forma para el uso de la comunicación serial para enviar datos a la tarjeta de instrumentación virtual a desarrollar. También se calculan los diferentes aspectos de la función, así como resultado que se logra determinar diferentes características de la función en fenómeno. Como objetivo general, se deberá aplicar el conocimiento adquirido de matemáticas para ingeniería 1 y 2, determinar el proceso de desarrollo de un fenómeno físico con la ley de enfriamiento de Newton. Como objetivo específico, determinar el muestreo y así poder apreciar una función obtenida de los tres tipos de gráficas. Segundo punto, comparar mediciones mediante demostración de cálculo e interpretarlo con la gráfica de la función, así para poder determinar los siguientes puntos específicos. En esta parte se está desarrollando lo que es la programación en Arduino, utilizando la librería OneY y Dallas Temperature. Todo lo que debe ser su código para el correcto funcionamiento del sensor. Están todas las partes que se utilizaron. Por segundo, tenemos la demostración del código en el software de instrumentación virtual LabVIEW, con todas las características ya anteriormente utilizadas. Tenemos la conexión del sensor 18B20 a Arduino, la identificación de los puntos del sensor para así la conexión a Arduino a la placa. Para este ejercicio se optó por utilizar aderezo para nachos como punto clave para el cumplimiento de lo solicitado, de la misma manera para tener a medida de la cantidad de agua que se utilizó. Y así fuese constante que tomáramos como referencia una taza de café, la cual contiene 200 mililitros. Sin embargo, para la mezcla de ambos se utilizó un envase de café, el cual fue medido a la medida de la taza en mililitros para que fuese constante. Para poder realizar la práctica se tuvieron que realizar un muestreo en Excel con los softwares anteriormente mencionados, los cuales nos dieron valores para nuestras gráficas teniendo en cuenta lo siguiente. Una cucharada es la muestra número 1, 5 cucharadas del compuesto sería la muestra número 2 y 10 cucharadas sería la muestra número 3. Lo que se utiliza para realizar bien el experimento son los cálculos de enfriamiento de Newton, que se especifica como dt sobre t igual a k por t menos TA. Me dice TA viene siendo la temperatura ambiente, T0 la temperatura que vamos a tomar como punto de referencia y T1 la temperatura que vamos a iniciar. Tenemos los casos para nuestro muestreo inicial. Lo siguiente sería la variación de tiempo que se tomaron en tiempo, temperatura en Excel. Tenemos ahí lo que es la tabla número 1 con nuestra columna de número, tiempo número 1, temperatura número 2, temperatura número 3 y temperatura número 1 con tiempo prolongado. De manera se puede apreciar ahí unos bloques blancos, los que vendrían siendo los 6 puntos a visualizar después de realizar lo que viene siendo la gráfica, para que se pueda ver más o menos los puntos clave de donde se fueron los puntos de mayor incremento o menor incremento de nuestra función. En la tabla número 2 se muestra la función específica de cada vaso ya muestrado. Ahí tenemos la función número 2, la función número 1 y número 3.
Para la tabla número 3 se nos pidió visualizar 500 muestras calculadas en, en las funciones uno, 2 y 3. Sin embargo, aquí solamente se está apreciando una parte fragmentada de la tabla, ya que era una cantidad muy grande. Sin embargo, es la misma ecuación que se utilizó en la tabla número 2, pero con diferente intervalo de tiempo para así poder visualizar mejor la gráfica. Como primer paso del desarrollo, para tener la ecuación de los siguientes valores, pues son los siguientes: C1 igual a 72.15, que es nuestro valor inicial, menos 23.62, que es nuestra temperatura ambiente, y ahí tenemos la C1 calculada. Por consiguiente, K1 sería igual al logaritmo de T9, que partimos de los 9 puntos, de 9, 9, 9 cada uno, para poder así tener nuestra tabla del intervalo de 9 entre tiempo. Y así podemos calcular que efectivamente, dado también las tablas en Excel, da resultado de 72.14, vendría siendo correcta. Y para determinar esto en las 500 muestras, la ecuación solamente sería sustituir los valores y así darnos eso es lo que se aparece como 1, 2 y 3, 4, 5, 6, son los puntos que se colocaron en nuestra gráfica para poder ver el incremento. Más adelante visualizaremos esos puntos. De la misma manera, para el vaso número 2, tenemos la misma ecuación, solamente determina lo que vendría siendo dónde estamos colocando o de dónde nos estamos partiendo para poder calcular lo que viene siendo C2 y K2. Determinamos que es correcta con nuestros cálculos y así poder determinar las 500 muestras, de nuevamente sustituyendo igual. Y tenemos que los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 como punto de referencia de incremento y decremento de nuestras funciones. Para la gráfica número 3, de igual manera se utilizaron las fórmulas anteriormente mencionadas, solamente sustituyendo lo que vendrían siendo igual del intervalo donde vamos a medir, ahora con temperatura 3. Más adelante les vamos a mostrar la tabla en Excel para que se pueda apreciar de mejor manera. Ahí tenemos también nuestros puntos de referencia, del 1 al 6, de 315 a 1388. Para el cálculo de K, ya en Excel se tomaron las temperaturas de las muestras de 1700 segundos en cada uno de los vasos. Esto se puede comprobar en las tablas de muestreo. En la tabla número 4, datos utilizados para el cálculo de K y Y y C. Ahí tenemos K1, K2 anteriormente mencionados. Estos más adelante los vamos a volver a utilizar para unos cálculos que nos van a pedir más adelante. Ok, tenemos las gráficas individuales, son 3 de cada vaso, y gráficas unidas de 3, una por cada vaso. Tenemos temperatura, tenemos función y tenemos función en los 500. Ahí podemos apreciar que en temperatura 1 se vio como que más o menos un declive brusco por el cambio de temperatura, ya que se hizo en la madrugada, y el cambio de temperatura fue muy variado. Otro vamos a compartir otros factores que también nos involucraron, pero más adelante en las otras prácticas. Tenemos la gráfica de los 40 puntos en función específica del vaso. La función específica debió haber salido, de no haber sido interrumpida por estos fenómenos. Ahí se puede apreciar en función número 1. En función 501, vendrían siendo la función 500 de los puntos, ya es mucho más específica. Mucho más específica que las dos, que las dos anteriores. Pero ahí podemos ver las diferencias entre las dos del vaso 1 con cucharada de solamente una. Comparación de las 6. Ahí en la figura anterior se puede observar que en los 6 puntos de comparados existe una diferencia notable al inicio. Esto puede verse a cambio de temperatura en el ambiente. Debido a la hora, la temperatura bajó de manera brusca y después se mantuvo sobre la misma. Tenemos nuestra comparación sobre nuestro vaso número 1.
En el vaso número 2 también está muestrada la gráfica de 40 muestreos con el vaso número 2. Ahí podemos ver un cambio de temperatura un poco más estable y se parece muy parecida a la gráfica de 40 puntos de la función específica del vaso número 2. Igual para nuestra gráfica de función de 500 valores en el vaso 2, tenemos una precisión más exacta. Aquí podemos ver que efectivamente fue un poco más exacta, se hubo más control estuvo el ambiente, la temperatura ambiente estuvo más constante, igual debido a que pues estuvo en un como recipiente que no logró, o sea, afectó como disipador, entonces por eso se tranquilizó. Para el último vaso, la temperatura número 3, función 3 y función 503, podemos ver un cambio muy drástico en la gráfica de los 40 muestreos y la gráfica de los 40 puntos específica del vaso número 3. Para la función de 500 valores punto 3 es mucho más exacto. Puedes ver un cambio muy diferente a lo que se debió haber obtenido, ya que nosotros utilizamos un compuesto muy difícil de diluir, pero entonces por eso se calentó y se tardó mucho en enfriar por la cantidad de calor que tenía. Por último, para lo siguiente, para determinar el cálculo de T para 10 valores del vaso 3, se tomaron las diferentes nomenclaturas, igual T, como la ecuación anteriormente mencionada, de K3 y nuestro C3 de la temperatura ambiente. Para esto se tomaron 10 puntos de nuestra tabla número 3 en temperatura para verificar si estaban correctamente bien expresadas nuestros resultados. Aquí tenemos los 10 datos. Y por último, se adjuntan en la práctica las evidencias de procedimiento que se llevaron a cabo. Por último, pues las aplicaciones de ecuaciones diferenciales es muy importante para resolver problemas o algunos experimentos que se plantean día a día usando diferentes puntos para llegar a la respuesta del problema específico. Implica desarrollar una serie de pasos ordenadamente y llegar a una respuesta que nos ayude con la resolución de dicho problema de una manera fácil y entendible. La ley de enfriamiento de Newton es un ejemplo de aplicación de diferenciales. Este modelo matemático demuestra la rapidez con la que la temperatura de un cuerpo cambia en relación a la temperatura ambiente y tiempo. Vamos a ver si podemos enseñar nuestra